Director, tú me estás describiendo una problemática que en muchos países de los que nos están viendo en este momento es muy conocida, ¿no? En Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en México, ¿no? Eh, Incluso en Estados Unidos, diría yo. Pero en Costa Rica es nuevo. O sea, antes no sucedía. Tú me acabas de dar algunas explicaciones a la pobreza y la falta de educación, etcétera, pero pues que eso ya existía también aquí en Costa Rica, muchos de estos elementos, pero lo que no existía era el elemento violento. Costa Rica en ese sentido es el último país de América Latina en tener esta problemática. Está empezando, porque realmente en el espectro del tiempo, Costa Rica apenas está comenzando. Y la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Por qué? ¿Cuál fue el detonador? ¿Por qué antes no sucedía y ahora ya sucede? La cultura de la organización criminal implica que para solucionar sus conflictos recurra a la violencia, porque no puede dirimir sus situaciones de confrontación recurriendo a los tribunales de justicia. ¿De acuerdo? Y la cultura de las organizaciones criminales implica que para obtener venganza y para demostrar poder recurra a la violencia y al homicidio. Nosotros empezamos a absorber por medio de una especie de ósmosis esa situación por allá de la primera década del año 2000, del último de este siglo, y se nos fue, lo fuimos absorbiendo como cultura, sobre todo en las áreas más deprimidas. Por eso, incluso por eso Costa Rica tiene incidencia de homicidios en las áreas donde hay más pobreza y hay menos posibilidad de obtener trabajo o de insertarse en el sistema educativo. Eso que usted me señala, que es la misma realidad de otros pueblos o de otros países, es cierto, porque nosotros también somos un estado que tiene condiciones y características muy similares a las del resto de América Latina, y donde hay más pobreza, donde hay peor distribución de la riqueza, donde hay inequidad, donde se pierden los valores y donde el materialismo se impone a la honestidad, a la transparencia y al trabajo, pues es donde surge el homicidio. Y una pregunta, señor director, ¿por qué Costa Rica en particular? Pues los tres países menos violentos de Centroamérica y de toda América Latina eran Costa Rica, Panamá y Nicaragua. En Panamá ha habido un poquito de problema, pero creo que menos que en Costa Rica. Nicaragua se mantiene bastante aislado. ¿Por qué Costa Rica se ha levantado más este problema que en Panamá y sobre todo específicamente que en Nicaragua? Pero ¿por qué que Panamá? ¿Por qué el crimen está escogiendo más o afectando más a Costa Rica que Panamá? Nosotros últimamente estamos viviendo una cultura de violencia generalizada, y a pesar de que la sociedad costarricense históricamente se ha decantado por solucionar sus problemas recurriendo a los tribunales de justicia, en los últimos años esa agresividad que hemos obtenido de otros lugares o que se ha generado también en nuestro propio ámbito, pues ha provocado que las personas recurran a la amenaza, a la violencia, a la agresión y al homicidio para solucionar conflictos. Y esos conflictos generalmente se relacionan con organizaciones criminales locales, pequeñas, en ciernes y que están en proceso de crecimiento, que luchan por adquirir poder sobre determinadas plazas que brindan una alta posibilidad económica. Y eso pues ha generado pues confrontación entre organizaciones criminales y un aumento en los homicidios. Pero la pregunta es, ¿por qué Costa Rica tiene un poco más problema con esto que Panamá, por ejemplo? Eso es una respuesta difícil de brindarle, porque las circunstancias nuestras son realmente muy parecidas a las panameñas. Incluso un índice de homicidios, nosotros estamos en 11.5 por cada 100.000 habitantes y Panamá está entre 12 y 13. Nicaragua tiene 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces Panamá está más o menos igual. Por lo que estamos realmente muy parecidos. Nosotros sí tenemos una abismal diferencia con los países que están ubicados en el Triángulo Norte. Totalmente. Por circunstancias que están también vinculadas con fenómenos de tráfico de drogas, tráfico de migrantes y trata de personas, y algunos componentes de lavado de dinero. Nosotros somos un país donde hay menos represión que en otros lugares. Nosotros somos un país que siempre ha apelado a los tribunales y a la ley para solucionar conflictos. Nosotros somos un país que tiene un índice de policías menor que el resto de los países por cada 100.000 habitantes o por cada 1.000 habitantes. Nosotros somos un país que no tiene ejército, de lo que nos preciamos mucho, pero no somos un país que tenga una policía fuerte.
y nosotros ocupamos una policía con muchos recursos, con muchos medios técnicos, con muchas herramientas procesales, pero que respete los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y tampoco lo hemos conseguido. Se nos olvidó que el Estado requiere un brazo fuerte, un brazo que imponga autoridad, siempre dentro del paradigma del respeto que le he señalado. Y eso es una circunstancia que de alguna manera pues provoca una afectación y puede provocar un aumento en el índice de los homicidios. Nuestra visión de cosas se identifica con la necesidad de identificar, valga la repetición, redes criminales para lograr bajar el índice de homicidios. Y pensamos que lo vamos a lograr a mediano plazo porque hemos avanzado y transitado por un camino relacionado con investigaciones de esa naturaleza. Sin embargo, aún no tenemos una solución, nos mantenemos en una tasa muy parecida a la que manteníamos para febrero del año pasado, para este momento, y eso significa pues que probablemente vamos a mantener una tasa también entre 10 y 11% para el año 2016. Usted, que es el director general del órgano investigador y que se dedica a investigar, típicamente, normalmente, las mafias de la droga necesitan tener lazos con las áreas legítimas de la economía, con la banca, con los empresarios, con el gobierno, con las autoridades. ¿Qué tan pernicioso, qué tan presente está eso aquí en Costa Rica? Eso es una realidad económica. Las organizaciones criminales utilizan los mismos métodos, las mismas vías que las organizaciones que no son criminales y que trabajan dentro del espectro de la ley. En ese sentido, las rutas, los métodos, los modos, las facilidades financieras, la dilución de las fronteras, el uso de la tecnología, favorece a los malos y favorece a los buenos. Y eso es una circunstancia que provoca problemas investigativos a la policía. Y es una situación que hace cada vez más difícil investigar. Nosotros trabajamos dentro de ámbitos territoriales establecidos, con poca posibilidad de realizar investigaciones más allá de nuestras fronteras, cuando las organizaciones criminales no tienen el concepto de soberanía, no conocen la noción de frontera y trabajan de manera absolutamente libérrima por toda la región. Ese tipo de circunstancias pues provocan algunos problemas y evidentemente las organizaciones criminales utilizarán la banca, utilizarán los medios de transporte lícitos, utilizarán las bolsas de valores y utilizarán cualquier medio que se estableció para la economía financiera, legal, lícita y legítima para diluir y manejar sus dineros. Precisamente por eso nosotros tenemos que poner un enfoque más en el ataque a la infraestructura financiera de las organizaciones, tenemos que pensar en la posibilidad de comiso autónomo o extinción de dominio, que es la posibilidad de quitar bienes a las organizaciones sin someterlas a un proceso penal que es muy garantista, que es muy retardado, que es poco eficaz. Y desde ese punto de vista pienso yo que nosotros podríamos asestar golpes más fuertes a las organizaciones y lograr reducción de la presencia de esos grupos en nuestro país y obviamente pues alguna reducción en el tema de homicidio. ¿Y cómo va eso aquí en Costa Rica? Hay un proyecto de ley que ya está en la Asamblea Legislativa. Nosotros actualmente tenemos una legislación que estamos aplicando apenas inicialmente, pero ya hay un proyecto más consolidado, más fuerte, más robusto, que es muy semejante al que tiene Colombia y al que tiene Honduras y Guatemala. En estos últimos países que le he mencionado, que son algunos de los que lo tienen, pues el resultado ha sido bastante bueno desde el punto de vista económico. Y sin que me atreva en este momento a decir que eso ha incidido en la reducción del índice de homicidios, Honduras tuvo un descenso muy importante en el año 2015 en la tasa de homicidios violentos por cada 100.000 habitantes. Pasó de ser el país que tenía el número uno en nuestra región a convertirse en uno de los países que tiene problemas bastante grandes, pero que están, digamos, en términos medios.